Por eso me fui un poquito más atrás. Me habría gustado haber cantado una estrofa de un himno, aunque me pase 5 minutos. Normalmente media hora es el mensaje. El 347, que tiene que ver con el himno que cantamos al inicio, pero que tiene que ver con el mensaje. Entonces, considero que es apropiado, aunque sea una estrofa. Y además nos ponemos de pie, puede ser, no, este tiene 3 estrofas apenas, pero cantamos las 2 primeras, o lo cantamos completo. Ya. Todos de pie. Crucificado fue mi Salvador, por mi pecado sé, Cristo el Señor, desde la tumba subió, si triunfante resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tiene gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, él triunfó. Inútil la prisión del Salvador, vana la detención de mi Señor. Desde la tumba subió, si triunfante él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, él triunfó. La muerte ya venció, Cristo el Señor. La salvación nos dio. Desde la tumba subió, si triunfante él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial, triunfó, triunfó, aleluya, él triunfó. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Yo pensaba estar en los últimos versículos que hablan de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga, porque hay más detalles que hay que juntarlos con 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Pero me encontré con algo interesantísimo. Bueno, siempre ha estado aquí. Entonces vamos a leer el capítulo 15. Todo el capítulo 15 mayormente habla, y el título en algunas Biblias, como la que habitualmente usamos, es la resurrección de los muertos. Leo el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Los corintios tenían más de un problema, ¿verdad? Como toda iglesia local, de repente hay más de un problema.
la epístola parte con el problema de la división. Hay un cisma, así llamado, en la iglesia en Corinto. Capítulo 5 aparece un caso de inmoralidad fuerte, donde no se hizo nada al respecto. Así Pablo escribe al respecto, para eso también. En la Cena del Señor tenemos uno de los capítulos más explicativos de lo que es la Cena del Señor y cómo los corintios estaban faltando a ello. Y sigue y llegamos al capítulo 15, y en el capítulo 15 aparece un problema mucho más serio. ¿Por qué digo que es mucho más serio? Porque es un problema doctrinal. Es un problema doctrinal profundamente muy llamativo, porque el texto que hemos leído dice, ¿cómo es posible? Hay algunos entre vosotros. Ahora, si hay algunos entre vosotros, quiere decir que aquellos que están diseminando una doctrina blasfema, significa que esos algunos, que no sabemos cuántos son ni qué origen tienen, si son de origen gentil o si son de origen judío. Si fueran de origen judío, podrían haber pertenecido a la secta de los saduceos, que en los tiempos del Señor se dice de ellos que ellos no creían en la resurrección de los muertos. No hay resurrección de muertos. Y entonces el apóstol dice, el versículo que hemos leído, donde comenzamos, el versículo 17, perdón, el 14, y si Cristo no resucitó, perdón, el 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Así que hay un grupo, iba a decir de hermanos o de creyentes, pero no me atrevo, porque esta es una doctrina fundamental y esta es una de las blasfemias más grandes que pudieran existir. Y existen en el día de hoy. Por lo tanto, aquí hay un primer llamado de atención a todos los creyentes en Cristo de cómo leemos, qué escuchamos, a quiénes escuchamos, porque es increíble cómo un creyente puede ser afectado. Ahora, no creo que un creyente sólido en su fe, sólido, con un conocimiento de las escrituras, vaya a caer en semejantes doctrinas. Pero he visto mucho en mis años de cómo algunos han sido desviados a través de los años. Conocí una iglesia, no en el país, pero absolutamente dividida por una falsa doctrina. ¿Está ocurriendo hoy? Sí, está ocurriendo en muchos lugares. Por lo tanto, este es un llamado de atención a lo que leemos, a qué libros leemos, son confiables. Algunos hermanos han tenido la buena costumbre a través de los años de llamarme o de preguntarme, ¿usted conoce a tal autor? Sí, tengo de él. ¿Y qué tal? Sí, es bueno. O, mira, en realidad a mí no me agrada mucho algunas cosas que dice. Yo jovencito pedí muchos consejos y me dieron una lista de predicadores confiables en esos años, de los que habían en esos años, 50 y más años atrás. Entonces, ¿y qué es lo que escuchamos? Hoy día tenemos un acceso tan fuerte, tan grande en Internet, ¿verdad? Y todos nosotros podemos meternos a YouTube o algo y escuchamos, y hay predicadores, y de repente alguien me dice, escuché tal mensaje y me encantó. ¿Y quién es? Yo no lo escucho a ese caballero. Creo que está errado en algunas cosas. Entonces, es posible que a algunos les parezca muy bien lo que están escuchando. Bueno, los corintios, entre todos los problemas que tiene la iglesia, y no podemos criticar tanto a los corintios, porque cada iglesia local tiene, dije ya, sus propios problemas. Los problemas que tiene la iglesia son los problemas nuestros, son problemas personales muchas veces, y eso hace que otros sean afectados. Y en este caso, como dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de leuda toda la masa. Pablo escribe a Timoteo y dice que Himeneo y Alejandro tuvo que disciplinarlo fuertemente
por algo también que estaban haciendo allí. Y el apóstol Juan en su epístola habla de aquellos que no creen y que están enseñando que Cristo no vino en carne. Imagínense, ya en los tiempos apostólicos. Así que no debe extrañarnos la diseminación de tantas falsas doctrinas. Por lo tanto, llamado de advertencia, hermanos, es que leamos más profundamente las Escrituras, que estudiemos las Escrituras y que si hay que si hay que comprar un libro que le ayude, verifique bien quién es el autor. El error más grande que cometí al principio, jovencito, era comprar por título. Qué título más llamativo. Y después ya aprendí a comprar por autor. Y eso fue mucho mejor. Muy bien. Entonces, la doctrina falsa, ¿cuál es? Aquí. Y es falsa y es grave. No hay resurrección de muertos. No hay. No existe. O sea, la persona muere y se termina todo. Y entonces el apóstol va a argumentar. ¿Por qué hay resurrección de muertos? Y el primer argumento más fuerte, la base de por qué tenemos que confiar, creer que sí, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Los muertos en Cristo van a resucitar? Sí. El problema de los tesalonicenses, acuérdese, ¿cuál es el problema de algunos tesalonicenses? Estaban muy tristes. ¿Por qué? Porque los creyentes, algunos de sus hermanos, habían muerto. ¿Y qué va a pasar con ellos cuando el Señor venga? Quiere decir que ellos no van a disfrutar, no van a tener el gozo que vamos a tener nosotros de ser transformados, de resucitar, de irnos con el Señor. Ellos se pierden esas bendiciones. Entonces, apóstol Pablo escribe, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante hasta el 18, para enseñarles: cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados. Recibiremos al Señor en las nubes y estaremos siempre con el Señor. Esa enseñanza a los tesalonicenses nace de una inquietud muy fuerte, un problema, una inquietud muy fuerte de algunos que estaban tristemente pensando, que los que habían muerto se iban a perder las bendiciones de la venida de Cristo por su iglesia. El problema aquí es mucho más grave, porque el problema aquí es que hay un grupo, miembro de la iglesia en Corintio, que están diseminando, diciendo o enseñando tal vez: no hay resurrección de muertos. Con la muerte se acaba todo. Eso lo están diciendo miles o millones de personas en el día de hoy en la sociedad. Con la muerte se acaba todo, ¿verdad? Se muere y la persona ya no. Bueno, ¿cuáles son los argumentos del apóstol? Primero, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cuál es el argumento fundamental, la base fundamental de que sí hay resurrección de muertos? ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. Primicia es hecho, primicia de los que durmieron. Si Él se levantó de los muertos, quiere decir que todos los que han creído en Cristo y han muerto también van a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y fue el mensaje apostólico al inicio fuerte. En Pablo, en Pedro, en todos los apóstoles. ¿Qué hicieron? Lo primero que hacen los discípulos cuando el Señor asciende al cielo. Tenemos que elegir entre todos los discípulos que han estado con nosotros, no solamente los 12 apóstoles. Judas no está. Pablo, el apóstol, dice: hermanos, es necesario que elijamos a uno que reemplace a Judas. ¿Para qué? Para que sea testigo de la resurrección de Cristo. Entonces Pablo está diciendo: si se predica que Cristo, el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, hermanos, parte del mensaje evangélico es
parte del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo es: Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio. Lo dice al inicio de la epístola aquí, ¿verdad? Capítulo 15, perdón, al inicio del capítulo 15. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio que predicamos? Dice Pablo. El evangelio, versículo 1. Además, hermanos, declaro el evangelio que os he predicado, el que recibieron, el que creísteis, en el cual perseveráis, etcétera. El versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Recibí de quién? De Cristo. Es revelación divina en Él. La palabra de Dios que estamos leyendo es palabra de Dios, es dicha por Él, escrita por Él, por supuesto. ¿Qué es lo primero? Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. ¿Por qué dice que fue sepultado? ¿Ah? Muy fácil la pregunta. Y la respuesta también. Porque está muerto. Por lo tanto, la sepultación de Cristo, de su cuerpo, el sepulcro es una clara señal, fehaciente señal, segura señal de ¿qué? De que Cristo murió. Porque otra falsedad de una secta que se da hoy todavía es que Cristo nunca había muerto. No habría muerto. No voy a dar nombre porque conozco varias sectas, entonces enseñan muchas cosas extrañas. Bueno, ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que es el sepulcro? ¿Qué es lo que es la sepultación del cuerpo? Es una indicación clara. Esa persona está muerta. Si está muerta hay que sepultarla. Por eso dice, Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. ¿Cómo sé que Cristo murió? Porque fue sepultado. Luego, dice el versículo, y que resucitó, el versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si hubiera llegado hasta ahí, muy bien, ¿verdad? Resucitó, murió y resucitó. Pero ¿qué es lo que dice ahora? Apareció. ¿Apareció a quién? Bueno, apareció a Cefas, apareció a María Magdalena, no lo dice aquí, pero apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a más de 500 los hermanos a la vez. Al final de todo, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. ¿Por qué aparece la aparición? Por la misma razón que aparece la sepultación, la misma razón. ¿Para qué? Para que fehacientemente se crea que Cristo resucitó. Porque si los apóstoles jamás hubieran visto a Cristo crucificado, ¿cómo podrían haber testificado de su resurrección? ¿Verdad? Pero Pedro lo vio. Los apóstoles estuvieron con él más de una vez. Comieron con él. Apareció a más de 500 a la vez y ascendió al cielo. ¿Cristo resucitó? Sí, lo vimos. Lo vimos resucitado. Él ha resucitado y está en el cielo. Bueno, ese es el primer argumento más fuerte. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Señal de que murió. Luego, Él resucitó de entre los muertos y apareció a muchos. Esa es la señal de su resurrección. Entonces ahora vuelvo al versículo 12, que es el versículo Pero, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿ve? Ellos predicaban, siempre predicaron de la resurrección. Aquí tenéis, hermanos, a todos los que predicamos el Evangelio, tenemos un recordatorio. No nos olvidemos. Hablamos de la muerte de Cristo por nuestros pecados, pero no olvidemos que el Evangelio es que Él fue sepultado y que Él resucitó y que Él apareció. Ese es el Evangelio. ¿Verdad? Muy bien. Versículo 12. ¿Cómo dicen algunos? Entre vosotros. Eso es llamativo. No sé por qué
Antes no me he dado cuenta de la profundidad de esto. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? No hay. ¿Murió el hermano tanto? Sí. Ah, qué pena, porque nunca más lo vamos a ver. Su cuerpo está ahí. Como dice cierta secta, cierta doctrina errónea en el mundo hoy, muy, muy famosos. Ahí descansa toda la persona. Después va a resucitar, si cree en la resurrección, pero... Bueno, dice el versículo, y el apóstol ahora va a dar por lo menos 7. Voy a ir rápido para terminar en los minutos que tengo. Aquí hay 7 fuertes argumentos. Y el primero es más fuerte que todo. Para defender el apóstol o para contrarrestar, contradecir a todos aquellos falsos maestros. Hay falsos maestros, hermanos. Hay falsos evangelistas en el mundo. Hay falsas religiones en el mundo, muchas. No, muchas. Entonces, el apóstol refuta esta blasfemia. ¿Cuál blasfemia? No hay resurrección de Cristo. Entonces el 13 es el argumento, iba a decir, básico, en la base, es el cimiento de los que van a venir después. Primero que nada, si Cristo no resucitó, perdón, ya me estoy saltando el 13. Porque si no hay, vamos, dice Pablo, pensemos un poco. A ver, vamos a suponer que no hay resurrección de muertos, como dicen algunos engañadores. Ok, muy bien, dice. No hay resurrección de muertos, dicen algunos. Ya dice Pablo. Pero tengan presente algo, que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto es el cimiento o el argumento con más cimiento, más fuerte que existe. ¿Para qué? Para indicar que sí hay resurrección de los muertos. Que todo hermano o hermana en Cristo, que ya partió a la presencia del Señor y su cuerpo fue dejado en un cementerio, en una tumba, ese cuerpo se va a levantar. Se va a levantar de entre los muertos cuando Cristo venga a la nube a buscar a los suyos. Entonces el apóstol dice, si no hay resurrección de muertos, ok, como dicen algunos, si no hubiera resurrección de muertos, como dicen ellos, entonces ténganlo presente que tampoco hay resurrección de Cristo. No existe. Cristo jamás resucitó. Y eso es trágico. Y ahora presentará por lo menos 7 argumentos, y los leo, más que llamar la atención. Tenemos que alargar esta reunión, parece. Versículo 14. Número 1. ¿Y si Cristo no resucitó? Vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Número 1. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido alguno. La resurrección es fundamental para lo que creemos. Es imposible, vuelvo a repetir, aunque ya lo sabéis, pero es imposible. Dice el apóstol, me estoy saltando algunas cosas. En este argumento, algunos le han llamado consecuencias, por si acaso, depende de lo que usted lea, comentaristas, por ahí hay muchos, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Si es que Cristo no resucitó, ¿qué consecuencias trae eso? Número 1, entonces, si esto fuera cierto, es decir, no hay resurrección de muertos, si fuera cierto, tampoco Cristo resucitó, y esta, como dije, ya es una gran blasfemia, y vamos a las consecuencias. Número 1, si eso fuera así, la predicación de los apóstoles
Y la predicación a través de los 2000 años que lleva ya la iglesia en este mundo, entonces quiere decir que la predicación de los apóstoles fue o es inútil, vana, que non, vacía, la que no sí, vacía, es vana. Si Cristo no resucitó, el mensaje del evangelio que predicaron los apóstoles y que predicamos hoy, si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, nuestro mensaje carece de sustancia, no tiene ninguna realidad, no tiene contenido, carece de significado. Mire, tan serio es, si Cristo no resucitó. Lo primero que dice Pablo, entonces, nuestra predicación no tiene ningún sentido. ¿Para qué predicamos entonces si Cristo no resucitó? Número 2. No solo es vana la predicación, también la fe que los creyentes dicen tener en Cristo, la fe también es vana. La misma palabra también es vacía. La fe tampoco tiene valor real alguno. La fe no tiene sentido si Cristo no resucitó. Tercero, el apóstol dice, y entonces somos, ¿qué versículo es ese? El 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Mire, los apóstoles, hasta allí era él y muchos más y otros más que no eran solamente de los 12, que andaban por el mundo predicando el evangelio. Entonces ellos dicen, si Cristo no resucitó, entonces mi mensaje que yo estoy predicando, lo llevo por años predicando, quiere decir que mi mensaje es falso. Yo soy un falso testigo de Dios. Soy un falso testigo de Dios. Esto es alarmante, dice el apóstol. Esto es alarmante. Quiere decir que jamás Dios había sido, o mejor dicho en forma de otra manera, entonces quiere decir que Dios había sido presentado o predicado o proclamado al Dios eterno y santo había sido proclamado como falso. Era falso la predicación. Eso es lo que está diciendo ahora. Esto Pablo dice, entonces somos hallados falsos testigos de Dios. No somos verdaderos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos predicando o enseñando una falsedad. ¿Cuál falsedad? Que Cristo no resucitó de los muertos y no es así si es que ustedes están creyendo que no hay resurrección de muertos. Así que lo que ellos habían testificado de Dios en realidad no era verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo como consecuencia. Hay una cuarta. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Otra vez repite esto. Pero aquí el vocablo vana, aquí es otra palabrita. Más fuerte, dicen algunos entendidos. Mataía creo que es. Vacía de verdad, como vacía de verdad. En realidad va más con la mentira. Es una palabra más fuerte, como dije, que la anterior que dice la fe, vuestra fe en vana. No es que repita 2 veces vuestra fe es vana. Sí, en la forma como se transcribió o se escribió aquí, se tradujo, dice vana, pero es un vocablo mucho más fuerte que el anterior. La quinta consecuencia. El versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún, aquí está la quinta, aún está ahí en vuestros pecados. Están perdidos. Estamos perdidos, hermanos. Vamos al infierno si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Un Salvador muerto no sirve. Tan serio es. Un Salvador no sirve de nada a nadie. ¿De qué sirve un Salvador muerto? Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, no existe ninguna esperanza de perdón ni de vida eterna para los creyentes. Los que ya murieron están actualmente en el infierno, entonces, perdidos, condenados por la eternidad, si Cristo no resucitó y ellos habían creído en un Cristo resucitado.
Esa era la quinta, la sexta. Entonces, el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, él está escribiendo a creyentes que están vivos, por supuesto. Si Cristo nos resucitó, ustedes y yo estamos perdidos. No solo eso, nuestros hermanos en Cristo, que ya están puestos los cuerpos sepultados, los que ya murieron, ellos, dice el apóstol, los que durmieron en Cristo, también perecieron. O sea, están condenados. En este instante están sufriendo la condenación eterna porque Cristo no resucitó. Si es que Cristo no resucitó, lo cual, por supuesto, es falso. Cristo sí resucitó. No hay nada que impida. Mire, no hay nada que impida que un creyente vaya a la condenación si Cristo no resucitó. No le sirve de nada, absolutamente de nada. Y termino con la séptima consecuencia. 19, este es más conocido, se cita a veces. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Es otra traducción que aparece por ahí en algunas Biblias que ustedes tienen. De las tantas versiones, lástima. Soy los más miserables. Más digno de conmiseración significa somos miserables. Es una miseria la vida sin Cristo resucitado. Si en esta vida, si hemos creído solamente para esta vida y no para un beneficio eterno, si solo creímos para ser creyente en este mundo aquí, entonces somos los más dignos de lástima. Los demás tienen lástima de vosotros. ¿Por qué? Os habéis privado de tantas cosas, placeres le llama al mundo. Os habéis privado de tantos goces de este mundo. ¿Por qué? Porque decís que sois creyentes y vos vais a ir al cielo, porque Cristo murió y resucitó, y resulta que no es así. Entonces, sois unos miserables. Eso es el lenguaje que está usando. Sois los más dignos de conmiseración. Dice el versículo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado, entonces los que durmieron. Y el 19, el último, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si hemos creído solo para el tiempo que vamos a vivir aquí, si solo para acá y no la eternidad, entonces no tiene ningún sentido ser creyente. Como dice el pasaje, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y ahí se termina todo. Y entonces, repito, somos los más dignos de lástima. Si nuestra esperanza se limitara solo a esta vida, si nuestra esperanza se limitara solo a esta vida, quiere decir entonces que nosotros nos hemos negado a una vida que en el mundo se llama una vida de placeres. ¿Ya? Una vida de placeres. Toda la maldad y todo el pecado que existe, disfrútelo nomás. Porque de esta vida, después de esta vida no hay otra. Ese es el mensaje mundano. Eso es lo que está diciendo aquí, lo cual no es así. Así que las consecuencias son terribles. Una predicación vana, una fe vana, predicadores mentirosos, una fe inútil que no sirve para nada, estaríamos perdidos para siempre y tanto los santos difuntos, como le llamo a alguno, estarían perdidos por la eternidad y los santos que vivimos también hemos sido engañados y estamos engañando a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra verdadera. No existe la verdad sin tu libro. No existe la verdad sin ti, porque tú eres verdad. El Señor dijo que era el camino, era la verdad. Te damos las gracias. Gracias por librarnos y aún nuestro Dios queremos orar siempre que seamos librados de tanta falsa enseñanza que está diseminándose por el mundo. Oh Señor, tantos el Señor advirtió
de los falsos Cristos, de los falsos maestros, de falsos profetas que aparecerían cada vez más en este mundo, y así es. Guarda a los creyentes, guárdanos, Señor, guarda a la iglesia, que nos conservemos en pureza, en todo sentido. Y en el tema de hoy, pureza doctrinal. Te damos gracias, nuestro Padre, bendice la reunión, bendice a nuestros hermanos que están en sus hogares, escuchando vía Zoom, que tú les bendigas, que tú les ayudes también, y a algunos tal vez escuchando y están sin Cristo, que crean en el Hijo amado tuyo que murió, que fue sepultado, que resucitó y que apareció. Está sentado a tu diestra y viene muy pronto a buscar a todos los que han creído en Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Gracias, Padre, por la bendita esperanza. Nos encomendamos a tus cuidados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.